Ah, tienes aquí tu grupo, es ¿no? uno. ¿Cada uno tiene? Son 200. 200. 2, 4, 6, 8, 10 es 1. 2, 4, 6, 8. Estos vienen cerrados. Son 2 en total. Sí. 1,5. Hola amigos de Cuaratín, ¿cómo están? Su amigo Israel Calderón, como todos los lunes en este espacio financiero. El día de hoy voy a platicar un poquito sobre el tema de la semana pasada, la corrupción en México. Esto a raíz de los videoescándalos, principalmente del caso Lozoya. Y bueno, me gustaría dar a conocer algunos datos, algunas cifras de cómo está ubicado México a nivel mundial en este sentido, cómo es la percepción aquí en México de ese tema de la corrupción en los mexicanos. Pero sobre todo también me gustaría dar a conocer los riesgos en la cuarta transformación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema. Al final del sexenio, en el próximo sexenio, se va a evaluar a este gobierno. Y bueno, en ese sentido también a riesgos me gustaría darlos a conocer. Esto a través de un análisis que hizo en su momento mexicoevalúa.org sobre el tema del combate a la corrupción aquí en México en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quédate por favor, espero te guste esta nueva colaboración. Ok amigos, de entrada comentarles que hay un Día Internacional en contra de la corrupción, es el 9 de diciembre de cada año, esto lo implementó la ONU y bueno, ese día se van a conocer números, cifras que ponen a cada país en su lugar. Según la Real Academia Española, la corrupción es la acción y el efecto de corromper y corromperse. Aquí es donde entra el debate que se ha dado por años y que seguirá. En su momento el expresidente Enrique Peña Nieto comentó que el tema de la corrupción en México era un tema cultural. Y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no está de acuerdo con esa definición. Y bueno, en ese sentido, Transparencia Internacional ha dado a conocer cifras en su momento pues bastante preocupantes, amigos. México está posicionado en el concierto de las naciones de 180 países en el lugar número 130, de 180 en el 130. Prácticamente estamos a la cola en el concierto de las naciones. Del 0 al 100 en medición en puntos, donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 100 es la menor. Bueno, pues México tiene 29 puntos, es decir, del 0 al 10 en una calificación tenemos 2.9. Estamos reprobados. En el 2018 teníamos 28 puntos y en el 2019 llegamos a 29. Prácticamente avanzamos casi nada. Hay estadísticas, hay números que se han dado a conocer. También, por ejemplo, en el tema de la OCDE, la misión en la OCDE, de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Club de los Países Ricos. Pues bueno, México de 36 naciones inscritas, estamos en la posición número 36. Es decir, estamos en último lugar. Somos el país en la OCDE más corrupto, según esa medición. Y bueno, se han dado a conocer cifras por parte del INEGI en su momento, que después de la inseguridad, los mexicanos están preocupados por la corrupción. Después de la inseguridad, la segunda preocupación del mexicano es la corrupción. Hay otra medición en el sentido de que prácticamente la mitad de los mexicanos encuestados en su momento, en el 2019, pues bueno, prácticamente la mitad fue víctima de algún acto de corrupción, principalmente de servidores públicos relacionados a la policía. Y principalmente, y lo sabemos todo, policía de tránsito y también servidores públicos ante trámites en diferentes dependencias, en trámites vehiculares, verificentros, etc. La mitad de los encuestados dijeron sentirse víctimas de actos de corrupción. Y en cuestión de dinero, de lana, pues bueno, se han dado a conocer cifras que alrededor de 7,200 millones de pesos al año es lo que destinan los mexicanos en actos de corrupción, el 0.04 del PIB. Ahí considero pues son mediciones conservadoras, pero bueno, al final son mediciones oficiales. Se han dado a conocer también encuestas en el sentido de que en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto había solamente 2 mexicanos de cada 10 que pensaban que se estaba combatiendo la corrupción. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, bueno, tiene una mejor percepción. En su momento se dio a conocer que 6 de cada 10 tienen la percepción
que se está combatiendo la corrupción. Pero bueno, independientemente de la percepción que tiene el mexicano en ese sentido del presidente de combate a la corrupción, también hay riesgos que en su momento dio a conocer mexicoevalúa.org y que me gustaría darles a conocer. Riesgos en la cuarta transformación si no se hacen acciones efectivas de combate a la corrupción, y que bueno, el próximo gobierno o el próximo presidente medirá y evaluará a la cuarta transformación. En su momento mexicoevalúa.org, que ustedes pueden visitar ese estudio, lo pueden descargar en PDF, nos comentó que en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador había 4 elementos preocupantes que no se estaban trabajando de manera eficiente, correcta, y que al final pues son riesgos que si no se corrigen, bueno, pues al final pueden derivar en actos de corrupción o en actos de poca o escasa transparencia. Primero nos dijo este reporte que en la cuarta transformación no había una coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción tiene políticas públicas que en ese sentido tienen un combate a los actos de corrupción que se presenten en su momento en la Administración Pública Federal. También nos comentaba México Evalúa a través de este estudio que en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la política de austeridad no necesariamente era un ahorro de recursos, es decir, se les quitaron prestaciones a servidores públicos, pero aumentó el monto de honorarios. Entonces, en ese sentido, México Evalúa nos dice que esta política de austeridad, de reducción de prestaciones o salarios a los servidores públicos, no necesariamente es la política más adecuada, y aquí en este punto pues es un riesgo para los servidores públicos de caer en actos de corrupción por la disminución de sus salarios. Otro punto que manejó México Evalúa como parte de los riesgos y que en su momento no se ha trabajado correctamente es la parte de que este gobierno sigue con algo que se llama adjudicaciones directas, es decir, sigue contratando servicios de manera directa, sin licitaciones. Vieja práctica que se ha dado en gobiernos priistas, gobiernos panistas y que continúan en la cuarta transformación. Y otra medición, otra evaluación que hizo es en el sentido de que la transparencia, es decir, que el gobierno federal dé información a solicitudes del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bueno, esas solicitudes o ese acceso a la información en los primeros 9 meses del gobierno, del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era proporcionalmente bajo, casi no daban información en comparación de administraciones pasadas. Era alrededor de 160%, comentó, menor al sexenio del mismo periodo de Enrique Peña Nieto y 290% menor al sexenio de Felipe Calderón, midiendo la misma proporción en tiempo y periodo. Entonces el acceso a la información en la cuarta transformación es complicado, o por lo menos en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es complicado tener cierta información. Entonces, amigos, ¿qué significa todo esto? Que si siguen las adjudicaciones directas, si no hay licitaciones en ese sentido de servicios públicos, servicios al gobierno federal, bueno, pues hay el riesgo de caer en actos de corrupción. Ese es un riesgo. Se ha dado a conocer también en su momento contratos de diferentes dependencias a agentes cercanas al gobierno. Se dio a conocer en su momento contratos que se le adjudicaron al hijo de Manuel Bartlett, también en su momento a gente cercana al director del IMSS, en fin, actos que en su momento pueden ser denunciados si no se manejan de manera transparente. Y bueno, al final la cuarta transformación será evaluada, principalmente el próximo gobierno la evaluará, y en ese sentido pueden salir cosas que en este momento pues no sabemos. Esperemos que no, ¿verdad?
Les reitero mi nombre, amigos, Israel Calderón, asesor en finanzas personales. Espero les haya gustado esta nueva colaboración. Recuerden que información es poder. Estamos aquí los lunes después de las 5 de la tarde y los viernes en la columna. Cuídense mucho. Excelente semana para todos, amigos.